La palabra se encuentra en San Juan 5. Habla del paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos, que estaban en el movimiento del agua, que esperaban en el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. El versículo 10 dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que me había sanado, y no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Gloria a Dios. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el hombre que le había sanado, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también le decía que Dios era su propio Padre, haciéndole igual a Dios. Amén. Gloria a Dios. Acá el Señor nos está hablando nuevamente de muchas cosas, ¿no? De lo que podemos extenderlo en las direcciones, ¿no? Pero el Señor me marcaba una. Vemos que en el mundo, ¿no?, hay enfermedades, ¿no? Hay maldad. Y todo esto se generó desde que el Señor, a causa de la desobediencia, ¿no?, que se generó en Génesis, el Señor dijo que iba a haber maldades y enfermedades, a causa de que Adán y Eva pecaron contra el Señor. En Génesis 3, 17 dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Maldita será la tierra por tu causa. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por cuanto vivimos en una tierra que está maldita, es para que pasemos. Gloria a Dios. Esto es en Nueva Traducción Actual, que nos hablaba de que nuevamente a través de eso empezaron a ver las enfermedades, ¿no? Pero como dice en el versículo 3, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos y cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Hoy en día, ¿no?, el mundo, ¿a quién recurre mayormente cuando tiene una enfermedad, le duele algo y demás? Los hospitales. Y vamos un poquito más profundo. Si los hospitales no les sirven, ¿dónde más pueden recurrir? Gloria a Dios. Muchos, ¿no?, los que estaban en el mundo, aún en mi familia, antes de conocer al Señor, por diversas cosas, ¿no? Porque en su tiempo, cuando eras bebé, ¿no?, y te dolía la cabeza y demás, ya a mí, por ejemplo, mi mamá me llevaba a la curandera. Y yo no sabía, yo era chiquita. Pero imagínense cómo se expandió desde hace mucho tiempo lo recurrir a lo que vendría a ser los brujos, el ocultismo y demás. Cuando era chiquita nunca me habían dicho para ir a la iglesia y demás.
hoy en día sabemos que la misericordia del Señor se extendió sobre nuestras vidas y que hoy en día se puede reconocer más lo que vendría a ser. Gloria a Dios. Vemos como en el mundo, ¿no?, recurren a otros ídolos, recurren a todo lo que va en contra de lo que el Señor quiere sanarnos. Porque desde tiempos antiguos la gente no creía en el Señor. Yo no le estoy hablando del Antiguo Testamento y demás, sino desde hace pocos años. Acá vemos cómo el Señor se está maravillando nuevamente en nuestras vidas, cómo sigue Él hoy, porque gracias a su misericordia y demás yo pude llegar a este lugar. Porque a mí no me recurrió, no me sirvió de nada. Por ejemplo, yo estuve en momentos de depresión cuando me sucedió el que yo había perdido a mi expareja, ¿no? Yo tuve momentos de depresión en el cual yo sentía que todo se me iba abajo. Recurrí también a lo que vendría a ser el tomar medicamentos y demás, y no me sirvió de nada. Y gracias a cómo esta persona, porque el Señor me había hablado, ¿no? Vemos cómo acá el paralítico, luego que el Señor lo había sanado, él fue y expandió, ¿no?, lo que el Señor hizo con su vida. Porque él no sabía la dimensión de la cual iba a suceder, porque gracias a eso también hoy en día pudimos recurrir al camino del Señor por una persona que nos dijo: ¿quieres venir a la iglesia? Mirá, yo no sé tu problema, pero a mí Dios me libró de esto. Mediante esa situación pudimos llegar al camino del Señor. Miren la tal importancia de poder expandir nuestro testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas a los demás. En estos tiempos, ¿no?, estamos verdaderamente contándoles a los demás lo que Dios hizo en nuestras vidas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tu bendición, lo que el Señor te dio, de dónde te sacó, de dónde saliste. Porque vos no sabés la importancia que tiene eso. Pero ¿por qué el Señor nos dice: ve y predica a las naciones? No solamente con la palabra, sino también con tu testimonio. El paralítico lo que hizo fue predicar, si te pones a pensar. Le dijo: yo no sé, pero Él me sanó. Y de esa manera, aunque Jesús le dijo que no vaya y que le diga a nadie, Él lo fue y le dijo, porque era maravilloso lo que el Señor hizo, es un milagro. Él toda su vida esperó ir a... Esperen un segundo. Que esperaban el movimiento del agua, como un estanque era. Él toda su vida esperó ir a ese estanque y que de ese mediante que lo llevaran, ser sano. ¿Qué nos está demostrando una vez más? Que Él esperaba de las personas, porque al ser paralítico lo tenían que arrastrar y llevar a ese estanque. Él nunca, me imagino, ¿no?, habrá pensado: ¿quién se va a preocupar por mí y demás? Pero tenía fe Él en que los demás lo ayudaran, pero nadie se acercó a ayudarlo. Solamente Jesús se acercó. ¿Qué nos habla esto? Que muchas veces nosotros esperamos tanto del hombre, tanto de las personas, que no vemos la dimensión de quién verdaderamente está y estuvo con nosotros, que nos ayuda día a día, en tu casa, y aún las cosas que el Señor paró y que se detuvieron en tu vida y en tu familia. No vemos esa dimensión. No le agradecemos tanto al Señor, pareciera ser, porque hay que ser agradecidos al Señor, porque si hoy vos tenés a tu familia, a pesar de que esté o no en el camino del Señor, hay que agradecerle igual al Señor, porque eso sigue siendo un milagro. Porque si el Señor quiere, puede hacer de todo, pero el Señor día a día tiene misericordia con nuestras vidas, y Él tuvo esa misericordia con el paralítico. No le importó su condición y simplemente fue y lo salvó. Pero sobre todo, vemos en el versículo 6, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano?
de nuevo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Querés ser sano por el Señor? ¿Queremos ser sanos por el Señor? En toda área de nuestra vida queremos ser sanos. El Señor nos pregunta hoy: ¿queremos ser sanos? ¿Querés ser sano? ¿Querés ser restaurado, limpiado? Eso fue lo que le preguntó el Señor al paralítico, y hoy es lo que el Señor nos pregunta. En el versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Vimos cómo, nuevamente, como le expliqué anteriormente, él esperaba que otra persona lo llevara a esa salvación, a ese milagro. Pero el Señor mismo le dijo: levantá, toma tu lecho y andá. Porque muchas veces nos encontramos en esa situación de querer pedir un abrazo y demás, cuando el Señor lo que quiere es que no dependamos del hombre, que no dependamos de lo que es una persona, sino del Espíritu Santo de Él. De que vos te levantes, de que yo me levante, y aunque tenga el corazón destruido, clame y ore a Él. Porque eso es lo que nos pide el Señor en esta noche. Que tengamos la total dependencia hacia Él. Porque ¿qué es lo que no tuvo Él, el paralítico? No dependió, no quería depender de las personas. Porque imagínense la gravedad de cómo él estaba. Imagínense el estar años esperando y esperando. Y dice el 9: al instante en que aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, él confió, a pesar de que su mente, su fe estaba en otra cosa. Él decidió confiar en lo que Dios le había dicho. ¿Y qué vemos que él decidió? ¿Qué es lo que tomó? Una decisión tomó. Estar toda su vida nuevamente ahí, esperando la de las personas que lo lleven a ese estanque, o estar en el Señor, o estar en Jesús. Fue una decisión, parece ser difícil, pero no la dudó. Porque dice que al instante se levantó. Dice: al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho. Inmediatamente que fue sanado se fue. Siguió su vida. Y no sabemos si siguió en el camino del Señor, pero imagínense cómo él fue, como les dije anteriormente, predicó del Señor. Pero hoy en día estamos queriendo tomar esa decisión nuevamente, porque sabemos que la restauración es de un día a día, no simplemente una semana, un mes y demás, sino día a día es la restauración que podemos pedirle al Señor, la llenura del Espíritu Santo, porque una vez que cuando nos restaure el Señor debemos mantenernos en esa santidad, en comunión con el Espíritu Santo, para no de nuevo dañarnos, porque lo que Satanás quiere hacer es eso, quiere despistarte, quiere despistarnos a nosotros, para luego querer hacerlo peor. Pero en estos tiempos vamos a seguir tomando esa decisión día a día, sin importar la circunstancia, de levantarnos, sin importar lo que suceda, sin importar lo que se nos levante. Vamos a seguir confiando en el Señor. Vamos a seguir clamando día a día como hijos. Recuerden que cada uno de nosotros somos escogidos. Por eso la mano del Señor está con vos todos los días de tu vida. Por eso el Señor nunca te dejó. Y es diferente cuando el Señor nos dice: vos me dejaste, yo nunca te dejé. Porque Él es un padre y Él no abandona a sus hijos.
Simplemente nosotros tomamos la decisión de alejarnos porque creemos que es la decisión más sabia, cuando no la es. Debemos permanecer como escogidos del Señor. Recordá que sos escogido, sos marcado por el Espíritu Santo. Desde antes del vientre de tu madre, el Señor te marcó a vos, me marcó a mí. Para que estés acá, para que lo sirvas a Él. Para que lo ves con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y no al hombre, no a lo que te pueda servir, no a lo que este mundo te pueda dar. Porque este mundo tiene riquezas, tiene de todo para ofrecerte. Pero eso te aleja de la vida eterna, de lo que Dios te quiere dar a tu vida. ¿Qué preferimos más? ¿El mundo o la salvación? ¿Qué nos queda después si estamos todo el tiempo en el mundo, en las cosas que nos ofrecen? ¿Estamos tomando la dimensión de tener una vida eterna con el Señor? ¿Nos estamos fijando en los deseos eternos? ¿Anhelamos estar con Él? Y el Señor me llevaba al versículo 1 de Juan 2:15. 1 de Juan 2:15. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Repitamos de nuevo el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En el mundo es lo que se muestra: exaltarse uno mismo por sus logros propios. Yo hice esto, yo me gané esto. La soberbia. Cuando llegamos al camino del Señor, vemos todo lo que Dios obró en nosotros. Todo lo que Dios día a día sigue haciendo. Pero aún siendo escogidos, aún estando en el camino, ¿tenemos esa soberbia? ¿Esa vanagloria? ¿Deseamos algo que Dios que es lejos del Señor? ¿Estamos cuidándonos de lo que vemos? ¿De los deseos de la carne? Los deseos de la carne siempre te van a generar en tu vida, si vos seguís en eso, la división, la contienda. Te va a hacer alejarte hasta lo más profundo y aún a tu familia. Porque eso es lo que quiere la carne. Quiere destruirte y que todo lo que vos fuiste construyendo se rompa. Pero está en cada uno de nosotros decidir lo que debemos de hacer. Hay que tomar la dimensión. Hoy está en vos y está en mí saber: Señor, en estos tiempos estuve con los deseos de la carne, con lo que dije palabras que lastimaron a otros, y fui consciente de eso, porque esos son los deseos de la carne. Querer lastimar, querer ofender. Porque el Señor nunca te va a decir eso. Y eso hay que discernirlo bien. El Señor siempre te va a decir: orá, no digas eso, pedí perdón. Eso es la diferencia del Señor, de los frutos de su Espíritu Santo. Debemos de tomar conciencia de lo que estuvimos diciendo, de lo que estuvimos viendo en estos tiempos, y de lo que hoy, si queremos marcar esa diferencia, de lo que vamos a seguir viendo. Porque deben ser cosas de edificación para tu vida. Deben ser cosas que te acerquen más al reino del Señor y no a la carne. Los ojos son la lámpara del alma, dice su palabra, ¿no?
Entonces, mediante lo que vos estés consumiendo, vas a demostrar eso también. Si vos estás con la palabra, estás con la oración, vas a ser esa luz que el Señor quiere, que nos dijo que en su palabra está esa luz. Pero esa luz debe ser continua. Esa luz no se debe de apagar. ¿Por qué permitimos a veces que se apague esa luz? Aún siendo conscientes. Somos conscientes cuando día a día el Señor te dice: vení, orá, orá. ¿Estás pasando un mal momento? ¿Estás enojado, enojada? Orá. Esa es la diferencia de que el Señor te llama. Alejate de ahí, porque eso no es mío. De eso no proviene lo que yo te estoy enseñando. ¿Qué es lo que te enseñé durante todo este tiempo? ¿Eso te enseñé? Es la voz del Espíritu Santo cuando muchas veces no lo queremos escuchar. Que nos clama el Espíritu Santo, porque te ama, porque me ama, porque no quiere verte así. Porque de la misma manera que vos estás ahora, es a causa de tus frutos, de lo que vos hiciste todo este tiempo. Y el Señor día a día: vení a mí, acércate. No te quiero ver así. Pero está en nosotros qué decisión tomar. Todo tiene un precio en la vida. Y hoy el precio que pagó Jesús en la cruz es que estamos aquí nosotros. Y nosotros lo que debemos de hacer es buscar de su presencia. Pregúntese, hermano, ¿de qué te sirvió? ¿De qué me sirvió a mí? Estar toda la vida, ¿no?, en el mundo. Recordalo. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estuve? ¿Podías tener ese amor, esa presencia del Señor? Que esa presencia te llena y que estás gozoso delante de su presencia, aún sabiendo que te pasó de todo hace 5 minutos, pero su presencia estuvo y ¡fua! Porque es verdad, porque eso se hace el Señor, porque ese es su poder. Pero queremos mantener ese poder, ese fuego. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay que entenderlo, aunque duela. No debemos de amar más lo que hay acá, sino saber de que nos vamos a ir, hermanos, nos vamos a ir. Y todo lo que hicimos en este mundo se va a quedar. Nuestro espíritu va a ir con el Señor. ¿Y qué necesitamos hacer entonces? ¿Llenar qué? Nuestro espíritu de Él. Para que nos podamos ir. Y el Señor me llevaba en San Juan 3, 16. Pueden estar buscándolo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuántos sabemos este versículo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vos estás acá porque creíste en Él. Porque en tu vida no había otra salvación, otra solución que Él. Lo anhelaste tanto en ese momento que tu fe hizo que vos pudieras recibirlo a Él. Pero de eso debes seguir constante. Que la llama no se apague nuevamente. En el versículo 17 dice: porque no envió Dios a su único Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Nuevamente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Muchos, en el mundo hay ese error, ¿no? De Dios. No, Él es injusto.
Él, no sé cuántas cosas se me olvidaron, pero castiga, gloria a Dios, pero hermana, hace mentiroso, porque no saben verdaderamente la verdad. Pero hoy vos y yo sí sabemos la verdad. Hoy sabemos que Jesús vino para salvar al mundo. Y hoy en día nosotros, pregunta, ¿no? ¿Somos salvos? Porque una vez que lo recibimos, nos bautizamos, debemos de cuidar nuestra salvación. Debemos de cuidarla día a día. Porque como de la misma manera que vos la podés recibir, también la podés perder si vos no te cuidas. Si vos no sos prudente, si yo no soy prudente. En el versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el 19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Vemos el por qué también muchos les cuesta llegar al camino del Señor, recibirlo a Él, porque siempre está: primero hago esto, primero hago aquello, porque prefieren más las obras de las tinieblas, como dice la palabra. Prefieren más las obras que están en el mundo que lo que Dios te puede ofrecer, sin importar lo que de verdad Dios te quiere ofrecer, porque para eso vos tenés que tener una relación con Él, porque Él no te va a decir algo por la cual vos no vas. Por ejemplo, no, yo te digo tu propósito, bueno, ya sé mi propósito, entonces me voy. Si ya sé que tengo que, no sé, servirte, Señor. El Señor no se maneja de esa manera. El Señor quiere enamorarte, para luego verte y prepararte para poder trabajar para Él. No te va a dar algo que vos puedas perderlo. Pero si hoy el Señor nuevamente nos dice que nos levantemos, como bien habló en la palabra apertura mi hermana, es porque Él sabe la capacidad que vos tenés, que yo tengo de poder levantarse. Pero a veces nos limitamos a nosotros mismos. Cuando si Dios nos dice levántate, al paralítico que le dijo levántate, porque vio y supo la capacidad que tenía, por la fe que tenía, creyó en Él, se levantó. Si hoy el Señor nos dice levántate, levántese, iglesia, es porque Él sabe que nos podemos levantar, porque Él sabe que en un instante fue, pero eso queda en nosotros. Podemos estar unánimes en la fe, creyendo en Él, que nos vamos a levantar todos juntos, o simplemente queremos levantarnos nosotros mismos y no mi hermano, porque estamos yendo en contra de lo que Dios nos enseña. No estamos amando a nuestro prójimo, no lo estamos amando al Señor. Te tiene que importar cómo está tu hermano, cómo está. Leo de nuevo el 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Estás amando más las tinieblas que la luz? Las tinieblas muchas veces no se disfrazan como vos pensás. ¿Qué dice la palabra? Satanás se dice como ángel de luz. No se va a disfrazar como algo que no te agrada, sino como algo que vos deseas, que tu carne desea. Pero el Señor nos dio dominio propio para poder escoger, para que mediante esa decisión que vos tomes de decirle que no a los deseos de la carne, decirle que no a esa tentación de dejar el camino del Señor, el Señor ve tu esfuerzo y te recompensa por eso. Y no creas que no, que Él dice: Señor, yo ya me levanté, pero no veo que estás haciendo nada en mi vida. No, el Señor espera a su tiempo y a su voluntad, pero solamente nos queda a nosotros creer y esperar en Él. En el versículo 20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios.
¿Estamos viendo la dimensión de este versículo? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. ¿La luz quién es? La luz. No, la luz no. Jesús. La otra. Gloria a Dios. La iglesia despierta, amén. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, Me quedé con la tiniebla. para que sus obras no sean reprendidas. Gloria a Dios. Hay que estar atentos cuando, si tenemos un problema, si nos pasa algo, no queremos venir a la iglesia, no queremos venir a congregarnos, a orar. Ahí hay que fijarnos bien, porque dice que todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Si vos estás acá, te felicito, hermano, porque el Señor hoy nos felicita porque Él nos está corrigiendo y estás siendo parte de esa luz. Porque no muchos deciden tomar este camino, porque simplemente cuando el Señor va y corrige, deciden dejarlo todo. Y hoy el Señor nos felicita por eso, por ser guerreros, por permanecer en su camino, pero sobre todo de estar atentos, de cuidado, de que si vos no querés orar, no querés clamar a Él, ¿qué tipo de obra estás haciendo? ¿Las buenas o las malas? Porque acá mismo lo dice en la palabra, que todo aquel que está haciendo obras malas en las tinieblas no quiere venir a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, porque el Señor saca a luz todo. ¿Pero para qué? ¿Para humillarte? ¿Para humillarme? No. Para que tengas un arrepentimiento genuino delante de su presencia, para salvarte, para salvarnos. Todos vinimos del mundo y en el mundo hacíamos cosas malas, porque no éramos enemigos, ¿no?, del Señor. Éramos parte del mundo, pero cuando nosotros llegamos, el Señor te acusó, el Señor te dijo, vos que hiciste esto, lo aquello. No, el Señor te perdonó. El Señor me perdonó por todo aquello malo que hiciste, aún siendo justificados delante de su presencia. Y en el versículo 21 dice, mas él que practica la verdad, viene a la luz. De nuevo, mas él que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Gloria a Dios. Pero nuevamente, debemos de meditar día a día nuestras obras, lo que hacemos, que estamos anhelando más. Porque mi deseo y tu deseo debe estar en el Señor, en permanecer en Él, sin importar las circunstancias. No te dejes engañar. No te dejes engañar, no nos dejemos engañar por Satanás, por lo que te quiera hablar. No nos dejemos engañar, hermanos, porque Él te demuestra como algo fácil. Déjalo todo. Te demuestra como una salida fácil, pero detrás de eso es una muerte que no te das cuenta vos, pero el Señor sí. Y hay que agradecer día a día que estamos delante de su presencia hoy, porque el Señor extendió su misericordia con nosotros y nos perdona. Pero, ¿qué vamos a hacer ahora entonces? ¿Vamos a permanecer en la luz o en las tinieblas? Y antes de que terminemos, vieron que en la parábola de Bethesda, hablaba de ciegos, dice, en esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que estaban en el movimiento del agua. Repitamos, ciegos, cojos y paralíticos. Acá lo demuestran físicamente, pero espiritualmente estamos siendo esos cojos,
esos ciegos, esos paralíticos. Porque sabemos que lo espiritual significa estas personas que no quieren buscar de Dios, que no se consagran a Dios, que ponen excusas, el cojo, imagínense, espiritualmente. Vemos la dimensión, el ciego también podemos poner. ¿Estamos siendo ciegos espirituales? Nos hacemos, no, yo no veo esto, lo que el Señor me quiere demostrar, no me voy para allá. Hay que tomar esa dimensión, hermanos. Pero para esto debemos de entender, ¿no? Que hay que pedirle al Señor. Si no podemos ver, no podemos agradecer al Señor tantas cosas que nos dio, porque hay que ser agradecidos por lo que Dios nos da. Porque los ciegos espirituales lo que no ven es eso, no ven las bendiciones que Dios les dio. Todo el tiempo están pidiendo más, como renegando delante de la presencia. No, Señor, vos no me diste nada, yo creo que eso es injusto, que esto no debería ser así. Eso también es ser un ciego espiritual. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Si hoy estamos así, debemos de pedirle al Señor: rasgame estos velos. No quiero ser ciego espiritual, una ciega. Quiero reconocerte siempre en mi camino. Quiero ser agradecida en lo poco y en lo mucho, como dice en su palabra. Gloria a Dios. Y nos vamos a un versículo más que el Señor me dio. Te voy a leer en otra traducción, que se llama, que está Colosenses 3:12, perdón. Amén. Gloria a Dios. Dice: son elegidos de Dios. Él nos ha consagrado y les ha otorgado su amor. Sean pues profundamente compasivos, benignos, humildes y pacientes. ¿Qué debemos de ser entonces? Humildes y pacientes. Humildes. Gloria a Dios. Y comprensivos. Dice: sopórtense mutuamente. Lo dice en esta traducción, ¿no? Y así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Cuando alguno tenga quejas contra otro, y por encima de todo, practiquen el amor, que todo lo vuelve perfecto. Dice: que la paz de Cristo reine en sus vidas. A ella solo la ha llamado Dios para formar un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Gloria a Dios. ¿Qué debemos de ser entonces? Con todo lo que Dios te da. Recordemos. Con todo lo que Dios te da. Aún lo que todavía no tenés. Agradecer al Señor, porque el Señor ve esa humildad, esa humillación. Pero empecemos a practicar eso, hermanos. Dice: que el mensaje de Cristo nos llene con toda su sabiduría, y sabiduría para que sean maestros y consejeros los unos de los otros. Maestros y consejeros los unos a los otros. Muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación de aconsejar a una persona, a nuestros hermanos, aún entre nosotros mismos. Pero hay que mantener la paciencia. Como ayer hablaba con mi hermano, la paciencia. De poder practicar ese amor, porque mediante vos escuches a tu hermano que la está pasando mal,
sin importar las circunstancias, o estás practicando lo que el Señor te demandó. Dice, cantando a Dios salmos, himnos y canciones inspiradas con un corazón profundamente agradecido. En fin, cuanto hagan o digan, háganlo todo en el nombre de Jesús, en el Señor dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Debemos siempre nuevamente agradecer y gozarnos en Él. Si estamos tristes, gozarnos en el Espíritu. Buscarlo en la alabanza, en tu casa, búscalo, porque eso rompe cadenas. Parezco una anciana, no sé, perdón. Gloria a Dios. Y dice, esposas, respeten a las autoridades de sus maridos. Tal es el deber como cristianas. Maridos, amen a sus esposas y nunca las traten con aspereza. Ustedes, hijos, obedezcan a sus padres sin reservas, pues eso es lo que agrada al Señor. Hay que obedecer, hermanos. Amén. Esposas, sujétense. Como le dice en su palabra, ¿no? Pero si lo llevamos de verdad, hay que respetarnos. Y más sabiendo las personas que el Señor nos puso, a mis padres, a sus padres, tanto espirituales como terrenales. Y eso hay que entenderlo. Ser obedientes a lo que Dios nos da. Agradecidos aún con los padres que nos dio. Por lo que toca a ustedes, padres, eduquen con tacto a sus hijos para que no se desalienten. Y a los esclavos, ataquen en todo momento las órdenes de los amos temporales, no como alguien que se siente vigilado o en el plan de adorador, sino con la nobleza de los que honran al Señor. Y dice, pongan el corazón en lo que hagan, como si lo hicieran para el Señor, y no para la gente mortal. Sepan que el Señor les dará la herencia eterna como premio, que son esclavos de Cristo el Señor. Realmente esto nos adula, ¿no? En el sentido de que nos reafirma lo que el Señor nos va a dar. La vida eterna, debemos desear más que nada la vida eterna. Estar con Él. Después todo lo demás será añadido. Amén. Y hasta acá la palabra que el Señor me dio. Un fuerte aplauso para Él.